Es una bendición poder compartir una semana más la palabra de Dios con ustedes. Quisiera compartirles la reflexión acerca del fracaso. ¿Por qué ocurre en algunas ocasiones en nuestra vida espiritual? La palabra de Dios nos muestra un caso de los discípulos en Lucas capítulo número 9, versículos 37 al 43. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó, diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Mas no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre sus palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: Cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Queridos hermanos, aquí tenemos un ejemplo muy claro de un fracaso espiritual, un fracaso ministerial, podríamos llamarle, de los discípulos. Nos podríamos preguntar, antes de analizar la lectura en esta reflexión, ¿qué constituye un fracaso? Bueno, la respuesta depende de la perspectiva de cada uno, porque existen por lo menos dos tipos de fracasos. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, podemos fracasar ante los ojos de los hombres, y eso sí que lastima a veces nuestro ego cuando los que nos rodean nos ven fracasar, como el caso de los discípulos. Pero también es posible fracasar a la vista de los hombres y triunfar ante los ojos de Dios. En la Biblia tenemos muchos casos de hombres que ante los ojos de los hombres eran totalmente fracasados en su misión, pero ante los ojos de Dios habían tenido éxito. Por ejemplo, el profeta Jeremías, que el pueblo lo rechazó una y otra vez. Sin embargo, ante Dios, su vida representó una vida continua de éxito, porque hacía lo que Dios le pedía que hiciera. Así que podemos fracasar ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios podemos tener buenos resultados. Sin embargo, también es posible que triunfemos a los ojos de los hombres, pero al mismo tiempo fracasar ante la vista de Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado cómo medimos nuestro éxito. Si lo que nos importa es triunfar ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios no, o no importa que ante los ojos de los hombres no tengamos éxito, pero que ante los ojos de Dios tengamos buenos resultados. Quiero que analicemos un poco el fracaso de los discípulos, porque realmente
la palabra de Dios dice que el padre de este muchacho le dijo a Jesús: tus discípulos no pudieron. Tus discípulos no pudieron hacer nada por mi hijo. Le traje mi hijo a tus discípulos y ellos no pudieron. Les rogué que echasen fuera al demonio y no pudieron. ¿Qué mejor ejemplo que este? Los discípulos estaban avergonzados, habían fracasado, no habían dado resultados ante una necesidad. Pero quiero que analicemos un poquito de dónde se origina el fracaso de los discípulos y que durante esta semana nosotros podamos analizar nuestra vida. Si hemos estado fracasando ante los ojos de Dios, no importa que ante los ojos de los hombres seamos aplaudidos, debemos recapacitar y que lo que más nos importe es que ante los ojos de Dios tengamos buena opinión, sin importar que los hombres no lo reconozcan o seamos tenidos como personas que no hemos tenido éxito. Lo importante es que Dios nos apruebe. Pero vamos a ver aquí cómo podemos analizar el fracaso de los discípulos. Esa palabra "y no pudieron" les resonó tanto a los discípulos que ellos posteriormente hicieron una pregunta a Jesús. Ellos le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? ¿Qué fue lo que sucedió? No hay duda que ellos tenían esa carga, tenían esa tarea pendiente que no los dejaba. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Qué sucedió? Pero ante esta situación, vamos a ver algunas cosas que pudo provocar o cuáles fueron las razones de su fracaso. Si hacemos la lectura completa esta semana, vamos a poder identificar por lo menos 3 razones y que ojalá nosotros podamos reflexionar, hermanos y amigos, y que tomemos decisiones importantes, porque Dios quiere que tengamos victoria y que ante sus ojos seamos aprobados, como padres, como esposos, como hijos o como ministros de Dios, aquellos que servimos a Dios. Sin importar en qué ministerio estemos, todos hemos sido llamados por Dios para dar buenos resultados. Y ciertamente como humanos a veces no vamos a lograr todo lo que Dios nos ha encomendado. Sin embargo, debe quedar en nuestra conciencia que hicimos lo mejor que pudimos, que hicimos la tarea como se nos encargó, pero que los resultados no dependen de nosotros, sino de Dios. Pero que no sea por negligencia o por descuido. Que escuchemos la voz de aquel Señor que dijo: bien, buen siervo y fiel, has hecho la tarea. Veamos pues la primera razón. El mismo Señor Jesucristo les dice por qué ellos no pudieron. Primero, les faltó fe. Porque Cristo les dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Mire usted que Cristo los llamó incrédulos. Sea cual fuera la causa de ellos, no habían tenido fe, la fe necesaria para este milagro. Así que muchas veces nosotros fracasamos en nuestra vida espiritual porque nos falta fe, porque somos incrédulos. Y es necesario entonces que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tomemos en cuenta que la fe es importante para que logremos el éxito y los resultados que Dios espera de nosotros. En segundo lugar, no hay duda que algo que les faltó a los discípulos y que muchas veces también es la causa de nuestros fracasos en nuestra vida espiritual es que a ellos les faltó disciplina. Les faltó disciplina. Si leemos en Mateo 17, usted se va a dar cuenta que los discípulos efectivamente le preguntaron al Señor por qué no habían podido echar fuera ese demonio. ¿Por qué no pudimos? Y Él les contestó: además de por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviesen fe como un grano de mostaza,
Dijeres a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y luego Cristo añade en Mateo 17:21, añade, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Además de tener fe, tenemos que tener disciplina en la oración y en el ayuno. Queridos hermanos y amigos, oración y ayuno, grábeselo esta semana. Oración y ayuno. La autoridad de los discípulos no era algo automática. Tenían que también estar en oración continua y en ayuno. Tenían que ejercer esa autoridad en oración. Es posible que, como nosotros, pudieron haber estado tan ocupados que no tenían tiempo para orar o para ayunar. O pueden haber pensado que como habían echado demonios anteriormente, eso era suficiente y no tenían por qué seguirse preparando en oración y ayuno. Queridos hermanos y amigos, debemos buscar a Dios en oración y, si es posible, en ayuno. Y el Señor dice que si tenemos fe y le buscamos en oración y ayuno, nada nos será imposible. Todo lo haremos en el nombre de Cristo Jesús. Y por último, una razón por la cual también se observa que estos discípulos fracasaron ante un reto importante. Fracasaron y quedaron avergonzados. Fue porque, sin lugar a duda, les faltó humildad. Si nosotros leemos en el pasaje de Lucas, más adelante, ellos hicieron una pregunta que de veras nos puede y nos hace pensar la condición de los discípulos. Ellos preguntan, ¿quién era el mayor en el reino de los cielos? Estaban preocupados, ¿quién era el mayor? Querían saber quién tenía más influencia en el reino de los cielos. No hay duda que había en su corazón orgullo. Y cuando hay orgullo en nuestro corazón, la palabra de Dios dice que antes de la caída está la altivez del corazón. Así que, hermanos y amigos, debemos tomar el ejemplo. Por eso Jesús llamó a un niño y les puso al niño como ejemplo, el que no sea como niño. Porque el que es como un niño, el más pequeño entre ustedes es el más grande en el reino de los cielos. De estas experiencias de los apóstoles podemos aprender mucho en nuestra vida. No hay duda que Dios quiere que tengamos una vida en victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero no debemos olvidar que si queremos estar evitando fracasos tras fracasos en nuestra vida espiritual, que afecta a todas las áreas de nuestra vida, debemos tener fe, debemos tener la disciplina de orar y ayunar, y debemos tener humildad. Porque así Dios nos ayudará para que todo aquello que venga a nuestra vida podamos vencerlo y vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Deseo que esta semana usted pueda reflexionar, pero sobre todo actuar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Dios está con nosotros y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios le bendiga.